caso de personas que son de confesión diferente. Una cosa es que sean de religión diferente, otra cosa es que sean de confesión diferente. Como término técnico, aquí se habla de disparidad de culto, un término técnico. La cosa se resuelve relativamente sencilla, de una manera relativamente sencilla, cuando los dos son cristianos. El católico es cristiano y el evangélico es cristiano. Cristiano quiere decir, creemos en que Cristo es Jesús, es el Mesías, el Hijo de Dios. Eso lo cree el católico, lo cree el pentecostal. Cuando son de otra religión, me caso con un musulmán o me caso con un budista o con un hindú. El problema es que entonces, en este caso, la religión siempre será materia de división para ustedes. Por eso, quien se casa con una persona de culto diferente, en teoría necesita la dispensa del obispo. El obispo debe aprobar ese matrimonio. La iglesia lo ha decidido así porque tal vez tú no sabes qué caja de Pandora vas a abrir. Porque quien se casa con una persona que no es de religión católica debe aceptar a la hora de casarse que los hijos que nazcan de esta unión sean educados en la religión católica. O sea, yo mujer me caso con un hindú. El obispo solo me va a dar su permiso para casarme yo católica con un hindú cuando el hindú acepta que los hijos que nazcan de esta unión sean educados en la religión católica. Si me caso con un pentecostal, igual, el pentecostal debe aceptar que mis hijos sean educados en la religión católica. Esto es una condición para que se consiga el permiso eclesiástico para ese casamiento. Simplemente es para destacar que la religión no vaya a ser en un futuro materia de pelea y pleito en este matrimonio. Y esto es importante, hermanos. Cuando se trata de la religión de los hijos, luego se pelean porque el esposo dice, pero que le hagan caso a Vishnu. Y tú dices, pues no, que le hagan caso a Cristo. Pero es que Vishnu dice que hay que ayunar los lunes. Y tú dices, pero nosotros tenemos miércoles ceniza. Entonces habrá pleito a nivel de educación de los hijos, y para evitar esto, para que haya unidad, el católico debe aceptar que los hijos se eduquen en la fe católica. Para evitar esto, lo mejor sería, antes de iniciar una relación de compromiso, hablar del tema y ojalá conseguir un novio, una novia que sea de la misma confesión. Católico se casa con católico, hindú con hindú y pentecostal pues con pentecostal, para liberarnos de ese tipo de problemas. Siguiente. Si yo tomo flores de una fiesta, por ejemplo un funeral, por ejemplo una primera comunión, por ejemplo una boda, y las flores han estado en un ambiente sagrado, yo no le veo gran problema, porque de alguna forma pues es cuestión de gusto. Si a esta persona le gusta tener estas flores porque precisamente estuvieron en una boda, pues para recordar el hecho, aunque las rosas ya estén un poquito secas, pues las tengo, es cuestión de gusto. Y la iglesia ni el Padre Teo se mete con los gustos.
porque los gustos son de cada uno. La religión no te prescribe gustos. Si a ti te gusta andar en chores y afuera está haciendo 0 grados, es tu problema, no mío. Pero es que la iglesia no se mete con los gustos. La iglesia se mete con doctrina y moral. Hasta ahí. Pero no se mete con gustos. Pero es que hay que ir a misa con la, con la mantilla. No, eso es un gusto. Pero es que hay que cantar solo determinados himnos en la misa, porque eso de chunta chunta no es para la casa de Dios. Eso es un gusto tuyo. Si a ti te gusta el canto gregoriano, allá tú. El canto gregoriano es bueno, pero siempre canto gregoriano, pues tampoco. Entonces, los gustos, allá tú. La iglesia no habla de gustos. Flores secas, flores frescas, si las quieres tener en tu casa, eso para mí es un gusto. Otra cosa es que tú asistas a un funeral, a un evento religioso y no estés en gracia. Ojo, si tú vas al cementerio y no estás en gracia de Dios, o sea, vives en pecado mortal, ojo con contaminarse en estas ocasiones. O sea, a mí me da lo mismo la flor seca o no. Lo que a mí me importa es que tu alma esté seca sin gracia de Dios, porque si vas a un funeral con el alma seca, es posible que recojas almas de difuntos que se te peguen porque viniste sin protección a un funeral. Eso sí me preocupa, porque ahí sí la iglesia, ¿qué te va a decir? Si vienes a celebrar el entierro de una persona para encomendar su alma, no vengas con el alma seca sin agua de Espíritu Santo. Tú vienes a un entierro confesado, tú vas a una boda confesado, tú vas a una primera comunión confesado, para que ese acto religioso tenga su sentido. Ahí sí la iglesia te dice, ojo, pero si te pones un pantalón negro o beige o zapatos color café, es de gusto. Ahí sí no me voy a meter. Siguiente. Si los demonios tienen aversión al homosexualismo, claro que no. Ahora tenemos que colocar eso en contexto. El demonio no tiene preferencia sexual, por así decir, porque el demonio es un ángel caído, los demonios son ángeles caídos que no tienen cuerpo. Y para ejercer la sexualidad, pues necesitas tener un cuerpo con sistema hormonal que funcione. Ya quisieran ustedes, caballeros de 40 para arriba, tener un sistema hormonal que funcione. Si no, que viva la pastilla azul. ¿Ah? El demonio no tiene sistema hormonal. Tienes que bajarle sensibilidad a ese micrófono. El tema es este. El demonio quiere que nosotros pequemos. Y el homosexualismo es una manera de pecar. Todo acto homosexual es intrínsecamente malo, moralmente negativo. Mientras no todo acto heterosexual es intrínsecamente malo. Es decir, tú puedes ejercer la sexualidad de manera heterosexual y estar pecando. ¿Qué hacen los novios? Cuando tú me dices, padre, aquí te presento mi novia, ¿qué me estás diciendo en el fondo? Ella me gusta, yo tengo deseos de estar con ella íntimamente y de vez en cuando estoy con ella íntimamente. No me vengas a decir que no sea así.
Porque yo no conozco una pareja de novios que no, de vez en cuando, caigan en ese pecado. Porque luego casarse sin deseo, hermanos, ese matrimonio no va a funcionar. El demonio no tiene preferencia por lo uno o por lo otro, con tal de llevarte a ti al pecado. Eso es lo único que quiere el demonio. Si lo logra hacer en ti a través de un acto homosexual, porque de niño fuiste abusado, de niña fuiste abusada por una mujer, de niño abusado de un varón, por tanto las primeras experiencias sexuales fueron con personas del mismo sexo, puede darse que cuando llegue la pubertad, tu sistema hormonal ya quedó impresionado, se desarrolla un homosexualismo. Entonces, ¿qué hace el demonio? Pues te va a tentar en la sexualidad como tienta a todos los demás, pero como tú tienes una inclinación te va a tentar según tu inclinación. Entonces, no se trata de preguntar si homosexual o heterosexual, se trata de preguntar si uno tiene dominio sobre sí. Porque tú puedes estar casado con sacramento y tener 15 hijos, pero no tienes dominio sobre ti. Tú tienes, me dijo una amiga, padre, ¿puede creer? Mi esposo tenía una amante, la atendía a ella, me atendía a mí, y en el día se la jalaba 2, 3 veces. Tú dices, ¿pero qué es eso? ¿De dónde saca tanta testosterona? Satisface a su amante, satisface a su mujer y aún así se tiene que masturbar. O sea, ¿qué le pasa? O sea, tú puedes estar casado, pero no dominarte. Ay, pero yo me casé. Y es que no te estás dominando. Y un monje, una vez al año cayó en una masturbación el pobre monje. Y tú dices, véala. Pues una vez. Pero aún así es que no se dominó. Entonces, ojo con no dominarse en la sexualidad. Y esta área es el área que más dañado resultó por el pecado original. El pecado original se transmite por el acto sexual. Y por tanto, el acto sexual es el que más daño sufrió. Cuando quedaste excitado, ¿qué haces? Cuando las hormonas echaron a andar, yo siempre digo, ¿qué pezón debes apretar? ¿El izquierdo para que se te baje? ¿Ah? Eso no es tan sencillo. La excitación no se va porque tú quieres. La excitación se va cuando la hormona baja de nivel. Y eso no depende de mi voluntad. Y San Agustín decía que en el paraíso, Adán y Eva tenían, antes de la caída, control perfecto sobre su sexualidad. Ahora nosotros, en el estado post-lapsario, término técnico, después del pecado original, no tenemos control con la razón sobre la sexualidad, en el sentido de la excitación, la pasión, no se va porque quiero. Y testigo de esto son las luchas que tenemos tú y yo todos, que tenemos salud en el cuerpo y que sufrimos tentaciones. Y esto es normal y por tanto la lucha no te tiene que extrañar, ¿sí? El demonio no tiene preferencia uno o lo otro. El demonio quiere que tú dejes la gracia de Dios. Y recuerda, tú puedes estar casado y no dominarte. Lo que tienes que lograr es ser Señor de ti en todas las áreas de tu ser. ¿Y quién se domina en la propia sexualidad? Ejerce todas las virtudes. Eso te lo dice la teología católica. Quien logra ser Señor, Señora de sí mismo, de sí misma, tiene todas las virtudes. Porque para lograr esto, debes ejercer todas las virtudes.
de fe, hermanos. Ya dijeron los apóstoles al Señor Jesús: Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué hizo el Señor? Les enseñó el Padre Nuestro. Así que dile a tu amigo que rece el Padre Nuestro. Es decir, que tenga una experiencia de Dios vivo. Y yo dije que venga a los eventos porque a veces en los eventos se dan sanaciones. Ahora que fui a San Rafael, ustedes saben dónde queda, al norte de San Francisco, asistió una mujer que el año pasado que fui, me dice: yo fui al evento y recibí sanación de mi cáncer. Ella era una mujer desahuciada, o sea, ya le dijeron los médicos: vas a morir. Tenía cáncer de estómago y ella no tenía ninguna esperanza de ser sanada. Resulta que fue al evento, recibió la hora santa, fue a su casa con una diarrea terrible y literalmente ella hizo deposición de su cáncer. Le salió el tumor por la deposición, pero fue una diarrea horrible. Dice 2-3 horas que le duró esto. Se deshizo de su cáncer por el sistema digestivo. Fue al médico, el médico dice: ¿y a dónde fue tu tumor? ¿Tú que tenías que morir? Pues fui al evento con el Padre. Pues yo no me lo quedé. Ella hizo popó de su cáncer de estómago. ¿Sí? Un evento así, una experiencia así, le reaviva la fe de cualquiera. Por eso les dije, si nuestros hermanos sacerdotes se limitan a administrar una parroquia y no se dedican a llamar Espíritu Santo para que Dios actúe en ustedes, es que en el fondo somos los padres que limitamos la acción de Dios en ustedes. Y luego no se dan milagros y por tanto no se dan conversiones al ver el milagro. El otro, ¿cuál fue el otro? Se me olvidó, porque ustedes preguntan siempre 2 cosas. ¿Cuál fue la otra cosa? Él sueña con los difuntos. Hermanos, el que sueña con los difuntos recibe una comunicación del más allá, es una explicación, ¿sí? Lo más natural es que sueñas con un difunto porque tu psicología necesita asimilar el luto. Por tanto, tú sueñas con un muerto porque acabas de perder a tu abuelita, pues obviamente vas a soñar porque quedaste muy impresionado con el hecho. Pero si después de 1 año tu abuela se manifiesta en tu sueño y te dice: hola. Y tú dices: abuela. O sea, eso no es un sueño típico. Si después de un tiempo tú sigues soñando con un difunto, es porque el difunto pide oración. Punto. Quien sueña con un difunto recibe una comunicación del más allá, que es una petición de oración. ¿Dónde debería estar el difunto? Con Dios Padre, en el cielo, descansando. El estar en el cielo lo llamamos descansar. Sí, pero quién sabe si en el cielo están jugando un partido de squash, o sea, nada de descanso. Pero la palabra descansar quiere decir entró a la felicidad del cielo. Si se me aparece en el sueño, es que no está descansando. Le voy a contar para que lo entiendan una experiencia que yo tuve con mi abuela. Y quien luego quiere encargar misas gregorianas, que lo haga. Yo estaba en Estados Unidos en 2009 en el seminario enseñando teología. Como mi abuela vivía en Alemania, ella fallece y a mí no me llega la comunicación porque yo estoy en Estados Unidos y como que en el caos que sigue a la muerte de la abuela, pues se olvidaron de avisarme porque yo no estaba ahí.
El viernes que fallece mi abuela, yo tengo una sed enorme, y no me la explicaba, de entrar a la capilla para recitar la coronilla de la Divina Misericordia. Ustedes saben que la coronilla dura, si la recitas, pues unos 5 minutos, porque es muy rápido. 5, 6, 7 minutos máximo, porque es muy corta la coronilla. Yo me quedé 1 hora en la capilla recitando una y otra vez, con una sed que yo no me explicaba, la coronilla de la misericordia. Cumplida la hora, o sea, habiéndola recitado 8, 9, 10 veces, cumplida la hora, me voy a cenar y ya como que quedé satisfecho espiritualmente hablando. El día domingo me entero, el viernes falleció tu abuela. Ya me llegó la notificación, pero solo el domingo después. Y me dije, por eso tuve yo tanta sed de invocar la misericordia, porque el cielo sabía que a la misma hora estaba muriéndose mi abuela. Y recuerda lo que dijo el cielo, las promesas que hizo Cristo a los agonizantes cuando se recita la coronilla en su lecho de muerte durante su agonía. Entonces yo me dedico los siguientes días a celebrar misa por mi abuela, ofrecer sacrificios, pues lo normal, lo que hace uno por un difunto que es de su familia. Y me dije, ¿qué hago? Hay que ofrecer misas. Y me dije, que yo soy cura. Yo puedo celebrar misa. Pues de una. Celebré mis misas, como la famosa novena. Cuando acabo de rezar esa novena, tengo un sueño con mi abuela. En el sueño, eran como las 4 de la madrugada, en el sueño estoy en la sala de una casa cualquiera, veo a mi abuelo, sentado en un sillón como enfermito, cubierto con una manta, como si hiciera frío. Y cuando yo me acerco para preguntar, pues abuelo, ¿cómo te va? Me doy cuenta de que no es mi abuelo, sino mi abuela. Y le digo, abuela, ¿pero qué haces tú aquí? O sea, ves a un muerto. Casi me muero del susto en el sueño. Abuela, ¿qué haces tú aquí? Y la abuela me mira y me dice, yo estoy bien. Y al escuchar que mi abuela me dice, yo estoy bien, yo entendí que el cielo permitió que se me apareciera mi abuela en un sueño para decir, esos días que tú oraste por mí han hecho que yo esté bien. Esos 9 días que yo ofrecía misa, rosario, sacrificio, etc., han hecho que mi abuela estuviera en una condición que yo digo, todavía te veo enfermita. Pero ¿qué tal como hubiera estado mi abuela si no ofrezco al menos 9 misas? Ahora yo te pregunto a ti, obviamente yo me desperté del susto cuando me doy cuenta que es mi abuela que me está hablando. O sea, solo le di a mi abuela chance de decirme esas palabras, porque luego me desperté del susto. ¿Qué es eso? Y eran las 4 de la mañana. Recuerda el último fallecimiento en tu familia. ¿Han ofrecido al menos 9 misas? ¿El famoso novenario? ¿O han sido flojos ustedes? Faltos de piedad para con los difuntos. Porque luego resulta que los difuntos no pueden hacer nada por sí mismos. Ya se les acabó el tiempo de merecer, porque el tiempo de merecer es aquí. Ahora que estás vivo,
Ahora que respiras, ahora que lloras, ahora que te quedas dormido, ahora que tienes que comer y tienes hambre y vas al baño, es ahora que Dios te da la oportunidad de merecer y hacer cosas. Cuando estás difunto, cuando estás muerto, se acabó. Por eso, algunos difuntos que no reciben ninguna caridad de parte de los vivos, se quedan aquí siglos. Porque el Señor dijo, pagarás hasta el último centavo. ¿Te acuerdas de esta parábola? Cuando vas de camino, ponte de acuerdo, porque luego te entregarán al alguacil y luego al policía y luego a la cárcel, y de la cárcel no saldrás hasta que no hayas pagado el último centavo. Es una imagen del purgatorio. Siempre en la iglesia se ha entendido así. Arregla tus cosas antes de morir, pero si no lo logras, entonces tú dependes de la caridad de tus descendientes. Yo los animo a todos ustedes a que encarguen misas por sus difuntos, aquí en esta parroquia, con el sacerdote que quieran, también con la Fundación San Miguel Arcángel pueden encargar sus misas. Nosotros ofrecemos cada mes impar, ahora el próximo será entonces en el mes de mayo. Yo en este mes estoy celebrando la así llamada misa gregoriana, que son 30 misas consecutivas. Es el mejor regalo que puedes hacer a la abuelita difunta. Inscribir un difunto en una misa gregoriana o, todavía mejor, un linaje entero. Si tú eres González Gutiérrez, pues ya sabes, tu linaje se llama González Gutiérrez. Encargas una misa por el linaje González Gutiérrez y Dios sabe quiénes son de tu linaje. No tienes que poner los nombres. Dios sabe y el linaje va hasta Adán y Eva, hasta los primeros seres humanos que vivían, para que todos participen de esta gracia, de una misa gregoriana que son 30 misas consecutivas durante un mes. Sí, entrega la casa a la Fundación San Miguel y nosotros nos encargamos. No, a ese extremo no tiene que llegar. Lo que hay que mirar. Entonces la pregunta es, ¿se encontró un trabajo de brujería para destrucción de la familia y de la casa? ¿Cómo se rompe esto? Ahora, usted dijo inocentemente, ¿no? Los dueños dijeron, sí lo abrimos porque que si Dios está conmigo, ¿quién me va a tocar? Pues sí, pero recuerdan que en Nueva York tenemos una epidemia. Ahora se declaró el estado de emergencia en el estado de Nueva York por casos de esa enfermedad infecciosa de los niños. En inglés se dice measles. ¿Cómo se dice eso en español? Sarampión. Tienen caso de sarampión, emergencia. Declararon emergencia en un condado porque hay 300 casos de sarampión. Poco los papás dejaron de vacunar a sus hijos. Entró sarampión. Pero si yo estoy bautizado, ¿por qué me entró el sarampión? Pero si yo estoy con Dios, ningún mal me va a tocar. Pero mira, llegó el sarampión. El bautizado no está inmune a la acción del diablo. Eso es una gran equivocación de algunos sacerdotes inclusive que dicen, pero si yo estoy bautizado, Dios está conmigo, ¿quién me va a tocar? ¿Quién te va a tocar? ¿El príncipe de este mundo? El príncipe de este mundo se llama Satanás. Satanás es príncipe de este mundo. Él es dueño de este mundo. Claro que Dios lo creó. Pero Satanás cayó como un rayo sobre la tierra y Cristo dice, ay de los habitantes, Apocalipsis, ay de los habitantes de la tierra, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y va a trabajar con furia
para lograr su objetivo, arrastrar el mayor número de almas a la perdición. Entonces, no por el hecho de estar bautizado estoy inmune a, no. Trabajos de brujería no se tocan con la mano porque funcionan con el concepto de transferencia. ¿Cómo funciona esto? Una persona que sabe de magia negra alta, de ocultismo, sabe que el demonio es un ser espiritual. Pero ¿cómo hago para que la energía negativa de este demonio actúe en tu vida? Yo que vivo en un mundo tridimensional, yo estoy aquí enfrente, tú estás un poquito atrás y en medio está la cámara. Nosotros vivimos en un mundo con 3 dimensiones. Entonces, si el demonio es un ser espiritual, ¿cómo hago para que él actúe en ti, que vives en determinadas coordenadas, que la casa está en un lote determinado? Y en el plan de ordenamiento territorial de este condado, ahí está. Entonces, se trabaja con objetos que se cargan, se rezan, para que la maldad quede concentrada en ellas. Yo tomo, por ejemplo, un frasco, lo lleno con aquello que yo quiero que se realice en tu vida. Por ejemplo, un mensaje se escribe en un papel, el mensaje, yo quiero que esto y lo otro. Y luego esto lo entrego al demonio, en este caso fue Belcebú, que Dios lo ate. Para que luego la acción de Belcebú, que yo concentré ahí, haciendo mis propias maldades, sacrificando a algún ser humano, algún animal, haciendo promesas al diablo, yo mismo hago maldades y con eso cargo la pila, por así decir. Entonces, la cosa esta, el objeto este, debe quedar cerca de ti. ¿Qué hace el brujo? ¿Dónde estás tú? Seguramente todos los días. Tú estás seguramente en la cama, porque vas a dormir. Yo duermo todas las noches, no sé si ustedes. Colocan un objeto en la almohada o en el colchón, porque tu cabeza está cada noche 6-7 horas en la almohada. Tú descansas sobre este colchón, o sea, estás en la cercanía de este objeto. Otros brujos son más engañosos. A ti nunca se te ha acercado una viejita en la iglesia que te dice, ay, tome esta estampita y téngala siempre consigo. Ajá. Tal vez no aquí, que estamos en un país donde pues no se practique eso, pero en América del Sur, ajá. La bruja va a la iglesia, se tomó su fajito de estampitas de San Miguel, pero las entregó al otro y las cargó con maldiciones de pobreza. Y te dice, toma esta estampita, téngala siempre en su billetera, ajá, para que a mí se me vaya el dinero y le caiga a ella. Tú dices, pero eso no funciona. Entonces hagamos la prueba, hermano. Hagamos la prueba si eres incrédulo. Quien sabe de brujería sabe a cuál demonio invocar y sabe cómo sellar su trabajo de brujería. Yo no estoy hablando aquí de superstición ni de esoterismo. Yo creo en los extraterrestres. Yo no hablo de esto. Yo hablo de magia negra alta, donde no hay nada raro en un sacrificio humano, en abortos, en sacrificios de sangre, en orgías. Yo hablo de magia negra alta, no de superstición, no de curiosidades, no de, ay, vayamos al Amazonas a tomar yagé. No hablo de estas cosas. Yo hablo de cosas muy serias. El objeto embrujado debe estar cerca de ti, y si te lo pueden dar con comida, mejor, porque queda en tu vientre 24 horas, no se expulsa por la digestión. Y por eso cuando se hace la oración de liberación, el demonio que estuvo contigo sale en forma de lagartija viva,
Porque Dios permite que se materialice el mal en el momento de la liberación para que tú te des cuenta que fuiste liberado. No porque tuviste una lagartija viva adentro, sino a la hora de ser liberado se materializa el mal que estaba en ti en forma de un demonio que te vejaba, que te torturaba, que te producía digestión imposible, etc. Un 100 pies de 10 centímetros y se desaparece. Se materializó el mal y tú quedaste libre. Si te pueden dar un bebedizo, así se llama técnicamente, para que el mal esté dentro de ti, mejor todavía. Porque la estampita en tu billetera, pues mientras la tienes en tu bolsillo, está contigo. Pero lo que está en tu sistema digestivo está 24 horas contigo. Mejor todavía. Por eso los bebedizos son tan peligrosos, porque siempre están dentro de ti. Y estos objetos no los queremos tocar, los sacamos con oración. Se queman en fuego si se dejan quemar. Si no se dejan quemar porque son de metal o de vidrio, los echamos a lo que se llama técnicamente hablando agua viva, es decir, un arroyo, un río, agua que se mueve. Si se deja quemar, se quema. Pero no lo tocamos con la mano, con la piel. Porque como funciona por el principio de transferencia, se me podría pegar a mí el mal que hay ahí. Y con eso no queremos jugar. Entonces, lo que necesita este terreno es una oración de liberación. Hay personas que te quieren impresionar y dicen, oh, este sofá está contaminado, sácalo. Oh, este refrigerador está contaminado, sácalo. ¿Pues quieren que saque todos mis muebles o qué? Entonces, ¿dónde voy a dormir? O sea, este mundo está contaminado, sácalo. Yo no puedo sacar ese planeta. Lo que está contaminado se exorciza, se purifica, se exorciza, se bendice, punto. Ese terreno se exorciza, se libera, se bendice. Y lo mismo en las personas. Si ahí la oración decía, entrego a Belcebú este terreno a esa familia, tú dices, agarras el libro del Padre Teo, por eso se lo ofrezco. Ahí está la oración, gran liberación de la sangre preciosa. Es una oración de 12 páginas. Tú necesitas como 45 minutos para recitarla. Haces esta oración y destruyes el maleficio. Pero Padre Teo, yo no soy sacerdote. ¿Y? ¿No eres hijo de Dios? Sí, pero no sé qué significa. Ahí estamos por tu ignorancia, que no sabes lo que es ser hijo de Dios. Tú no exiges respeto como hijo de Dios. El ejemplo que les voy a contar. Tú dices, ay, voy a comer pozole. Ahí enfrente hay un restaurante, el más caro de la ciudad, de mariscos, delicioso, pero yo solo con ver los precios me desmayo. Y a veces entro a ese restaurante, pero solo para usar el baño porque no me lo pueden negar. Pero no me da para comer. Y los meseros dicen, pues ahí, de vez en cuando, viene el dueño y solo va al baño y luego se va. No entendemos por qué no se queda a comer. ¿Qué? O sea, ¿yo soy el dueño de ese restaurante? ¿Es que acaso usted no sabe que es el dueño? No. O sea, tú no sabes que eres hijo de Dios. Y tú no sabes la autoridad que tú tienes. Que el diablo tiembla delante de ti porque tú tienes Espíritu Santo. Y dices, ¿quién me va a hacer esta oración? Que venga el Padre Teo. El Padre Teo dice, pero si tú tienes la llave de la casa, ¿para qué llamas al cerrajero? Saca, yo tengo, tú eres el dueño, pendejo.
O sea, solo tienes que encauzar tus palabras con las palabras que te doy aquí en este libro para que tú mismo ejercites tu autoridad sobre lo tuyo, porque tú eres hijo de Dios. Punto. Que yo no sabía. Exacto. Por no saber, no exiges lo que es tuyo. En vez de pedir el menú, lo que te da la gana, porque tú eres el dueño, solo vas al baño. Y eso no es. Tú eres hijo de Dios, tú mismo haz la oración de rompimiento y santa paz. Ahora, debe estar claro que quien hace esto debe también vivir como Dios pide. Porque no se vale vivir contrario a Dios. Estoy diciendo vivir, porque pecados todos tenemos. Pecados de debilidad, pecados de cansancio, pecados de mal humor, todos tenemos pecados, pero vivir así no se vale. Quien ejercita su autoridad de hijo de Dios vive como hijo de Dios. San Pablo dice, si vivimos según el Espíritu, corramos tras el Espíritu. O sea, sé coherente, es lo que San Pablo quiere decir. Creo que di una respuesta muy clara, muy concreta y muy al grano. Siguiente. Una pregunta sobre la música de alabanza protestante. Y tú preguntas, ¿qué dice la Iglesia Católica al respecto? La Iglesia Católica no dice nada al respecto. Nada. Toma en cuenta que de los gustos la Iglesia no habla. La Iglesia habla de doctrina y de moral, pero de gustos no habla. La Iglesia no te dice, uy, la música country, uy, cuidado, cuidado. La Iglesia no va a hablar nunca de gustos. De los gustos juzguen ustedes. Si la letra dice, como en una canción de reggaetón, la letra dice, todas las niñas son perras, búscate una. Si la letra dice eso, y estoy dando un ejemplo moderado de letra de reggaetón, tú juzga si conviene o no, pero no le preguntes, ¿y qué dice la iglesia del reggaetón? La iglesia no va a decir nada de reggaetón, porque la iglesia no habla de cosas culturales en ese sentido. Habla de doctrina y de moral. Y si la letra dice, todas las niñas son perras, búscate una, juzga tú. Entonces, música protestante, obviamente, expresa la fe protestante. Y la fe protestante, por así decir, para que nos hagamos una idea, es la mitad de la fe católica. Porque los evangélicos optaron como fuente de revelación por la Biblia. Para ellos, solo la Biblia es fuente de revelación. Para los católicos, nosotros sabemos que a la par de la Biblia tenemos la tradición no escrita, la tradición oral de Jesucristo a los apóstoles. A la par con la Biblia está la tradición oral. Y si tú no sabías esto, y tú decías, muéstrame con la Biblia que tal y cual, yo no tengo por qué mostrarte con la Biblia que esto o lo otro. Porque la Biblia es solo la mitad de la fuente de revelación, el resto viene por la tradición. Pero es que la Biblia es solo la mitad, hermano. Si la música expresa esto, o sea, solo la mitad, esto quiere decir que la música evangélica, en este sentido, no contradice mi fe católica, pero que tampoco la expresa plenamente. Ningún cantante evangélico convencido va a alabar a la Virgen María.
Se quedan con temas de Cristo porque Cristo es lo central. Se quedan con Espíritu Santo, se quedan con Dios es grande y cuando levanto mis manos. Pero lo cual no es malo. Pues qué malo hay con que Cristo, con que cuando levanto mis manos y que Él ven Espíritu Santo. ¿Qué mal hay ahí? Ninguno. Pero mi fe no se agota con eso. Mi fe va más allá. Mi fe se dirige a los ángeles, mi fe se dirige a la Virgen María, tenemos los dogmas marianos. Entonces tú dijiste, ya indicando cuál es tu posición, mi fe queda como desangrado, como chueco, como agotado ahí, porque no me alimento del otro 50%. Ajá. Los sacramentos. Pues sí, los protestantes solo tienen 2 sacramentos que la Iglesia Católica reconoce, el bautismo y el matrimonio. Y los otros 5 requieren el sacerdocio. Y los evangélicos no tienen el sacerdocio. Ahí tienes la respuesta. ¿Quién agota su alabanza en cantos evangélicos solamente? Pues se queda con la mitad y falta la otra. Busquemos también música católica, cantos marianos, cantos que expresan la plenitud de nuestra fe. Solo que ¿dónde están los famosos cantantes católicos? No los hay. ¿Por qué excelen los evangélicos en el conocimiento de la Biblia? Porque solo tienen la Biblia. Y por eso la estudian, y la estudian a fondo, y se la saben. Que si luego la interpretan mal es otra cuestión, pero se la saben. Nosotros, ¿qué sabemos de la Biblia? La Biblia es palabra de Dios. Tú has estudiado, tú sí sabes. Pues somos unos flojos con la Biblia porque sabemos que la Biblia es solo la mitad de la revelación y no todo tiene respuesta por palabra en la Biblia. Pregunta en la Biblia, a ver, temas de bioética, fecundación in vitro, pues obviamente no. El uso del celular, pues claro que no. Pues estoy exagerando, ¿no? No todo está en la Biblia, porque es solo mitad de la revelación. La otra es la tradición no escrita, la tradición oral. Por tanto, si la música evangélica contradice verdades católicas, deséchala. Pero si la música evangélica se queda dentro de esa mitad, que es la plenitud de tu fe, la mitad de esa plenitud, pues utilízala. Yo no tengo ningún problema que utilices en una alabanza, qué sé yo, Jesús Adrián Romero. Tiene canciones hermosas, espectaculares. Pero si te quedas solo en eso, solo estás usando un pulmón. Utiliza también el otro. Siguiente. Entonces, esta experiencia se llama, con el término técnico en inglés, Near Death Experience, una experiencia cercana a la muerte. Cercana porque pues no fue muerte completa, sino solo cercana a. Cuando se muere una persona, ¿qué sucede? El alma se desprende del cuerpo. Esto es físicamente hablando el hecho de morir. El alma se desprende del cuerpo. El alma que está unida al cuerpo se desprende. Por eso se dice también en español este hermoso adjetivo, está exánime. O sea, el alma se fue. Ya no está el alma ahí. Exánime igual a muerto. Cuando el alma sale, la experiencia es esta. ¿Y cuántos la han tenido? Túnel de luz, experiencia. Gloria Polo la ha tenido, ¿la conocen ustedes? Si no la conocen, búsquenla en YouTube. Ella dice, el Señor me salvó y me dio como penitencia contar 100,000 veces mi experiencia. Como penitencia. Contar 100,000 veces una experiencia,
¿Cuántos años la tienes que contar? Si la cuentas una vez al día, divide 100,000 por 365. Sale el alma del cuerpo y se encuentra con el túnel que quiere decir, voy al más allá. Ahora, si el túnel está frío, es que la experiencia del más allá no es agradable, porque a mí me gusta tipo sauna, tipo playa, tipo Cancún, ¿sí? Si yo me encuentro con un traje de baño y me encuentro en Calgary y estamos en invierno, Calgary es Canadá, hace un friazazazazo, 15 bajo cero, y yo estoy ahí con un bañador, la experiencia del más allá no va a ser la más agradable. Recuerden que Dios, como imagen, es un fuego. Sí, Dios es fuego. Por eso el Espíritu Santo se les apareció como lenguas de fuego, porque Dios es fuego. Y si la experiencia fue frío, es porque ahí no estaba Dios. O sea, si esta persona sigue la línea de su familia, allá va a llegar toda su familia a un lugar donde no hay fuego divino. Cuando ella comienza a orar, tiene otra experiencia. El túnel de luz es el cambio de dimensión del más acá al más allá. Ese es el símbolo del túnel. Lo que me espera después del túnel, pues ya es otra cuestión. Si es frío, pues la experiencia no va a ser agradable, porque Dios es un fuego. La zarza ardiente no era una zarza con cubos de hielo, cliquili, 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 cliquili. Era una zarza ardiente, llena de fuego, llena de calor. Y no se consumía, no se dañaba, no se quemaba. Ardía, pero no se quemaba. Así es Dios. Dios me da calor, pero no me destruye. Es un fuego que me anima. Esta experiencia, ¿qué te enseña a ti? Que tu familia te va empujando en una determinada dirección a comportarte como los demás de tu familia. Sinvergüenzas, borrachos, adúlteros, fornicadores, deshonestos, ladrones. ¿Y en qué terminará todo esto? En un túnel de luz, cambio de dimensión, del más acá al más allá, para terminar sin Dios. Y tú sabes, hermanos, digámoslo, ¿cuál es el único lugar donde Dios no está? Dilo. El infierno. Es el único lugar donde Dios no está. Yo sé que está mal dicho lugar, porque el infierno no es un lugar. El infierno por definición es ausencia de Dios. Ahora, si eso significa que esta persona iba encaminada al infierno, es mucho decir, no me atrevo a tanto. Pero del otro lado no estaba Dios. Las almas errantes del purgatorio, las almas más alejadas, son esas almas igual que cuando se nos aparecen esas almas que dicen, aquí está todo gris, yo ya me quiero ir, aquí no hay luz. Es lo que dicen esas almas, porque murieron en circunstancias desgraciadas, alejadas de Dios. Alejadas de Dios sin confesarse, sin pedir perdón, sin prepararse, sin arreglar sus cosas. Peor todavía, sin practicar la religión, sin practicar el amor. Esto es lo que deja a las almas en pésimas circunstancias. Hermanos, hay un disco, yo no sé si ya está agotado o no, se llama Las almas errantes, ¿qué son y cómo ayudarles? Pregunten en la mesa de mi material. Las almas errantes, ¿qué son y cómo ayudarles? Porque es a través de tu amor que tú les das lo que ellos no tienen, caridad. Y la caridad es ese fuego dulce, agradable, que calienta mi existencia. El amor, porque sin amor
es imposible agradar a Dios, es imposible ser feliz sin amor. Hermoso testimonio, hermosa pregunta. Yo creo que hablé muy claro. Tú vas a dar este testimonio a tus familiares porque Dios te mostró que si tú sigues la línea de tus familiares, tarde o temprano llegarán a un lugar, a una experiencia después de la muerte donde no hay Dios. Y esto es serio. Porque Dios es el centro. Quien muere sin Dios pasará la eternidad sin Dios. Esto es misterio de la misericordia divina. Pero yo quiero morir con Dios, en Dios, para pasar la eternidad con Dios y en Dios. Siguiente. Mire, 52 años de casados. O sea, los dos eran pulmón izquierdo, pulmón derecho. Si de repente uno se va y era un matrimonio en el que pues, los dos estaban unidos y se aguantaban. Cuando se va uno, normalmente, muy pocos años después se va al otro, porque no aguanta la ausencia del otro. Así que a tu mamá hay que darle 2 o 3 cachetadas bien dadas para decirle, mamacita, despierta. Tú dices que va a volver, pues que no sea para recoger tu alma, porque tú te vas a morir de la pura tristeza. A muchos casados, miren, medio siglo. Yo tengo 49 años y ellos estaban casados 52. De mis 49 tienes que decir, bueno, 42 más o menos con uso de razón. Pero ellos 52 casados con toda ciencia y conciencia. Ella se va a morir dentro de muy poco porque le falta su pulmón derecho, porque tan unidos estaban. Hay que ponerse las pilas para hacer el luto. Pero yo entiendo perfectamente que puede haber casos de unión tan profunda de 2 personas casadas que cuando falta el uno, a los meses se muere el otro. Conozco casos de que al día siguiente se muere el otro, de la pura pena, del puro dolor, porque se me fue mi amada esposa, mi amado esposo. Ojo, para hacer nuestro luto. Tú dices tan linda, pues yo ya más o menos. Pues tampoco sé si tú ya más o menos. Ahora, ¿cómo ayuda a mi mamá? O sea, ¿qué estás diciendo tú? Yo sigo adelante con mi vida, mientras mamá dice, aquí se me paró la vida porque se me fue mi esposo. Por eso, a la mamá realmente se le puede cortar la vida ahí, porque ella dejó de ver horizonte. Tú dices, yo quiero ayudar a mi mamá. ¿Qué quiere decir? Que tú ves horizonte. Tú más joven, más robusta en la fe tal vez, más dinámica tú ves horizonte, tu mamá ya no. Es muy importante, hermanos, hacer luto. Nosotros en la Fundación San Miguel Arcángel, lo que nos hemos dado cuenta es lo siguiente, que el Espíritu Santo no puede hacer en ti la obra que quiere, porque algo en tu base humana no funciona. Y por eso nosotros hemos creado una empresa de consultoría, se llama Ágape Consultoría, que es un grupo de psicólogas, terapeutas que se dedican a trabajar en la base humana de los pacientes que vienen a buscar sanación y liberación. Porque, hermanos, es imposible que yo te ore por liberación si tú tienes, por ejemplo, un caso de luto que te frena. Porque el Espíritu Santo quiere entrar y tú dices, y está el Espíritu Santo, y tú, pues ábreme la puerta, menso.
O sea, estás paralizado. Te tenemos que sanar en ese luto que te paraliza para que te levantes y abras la puerta al Espíritu Santo. Si no, ¿qué trabajo hago yo para romper una maldición, por ejemplo? Es tiempo perdido. No es el momento de presentarte en qué cosa consiste Ágape Consultoría, el trabajo con terapeutas, pero es un trabajo demasiado importante. Quien quiere saber, que se meta a nuestra página, que se meta la página se llama, si no me equivoco, agapeconsultoria.com.mx. No es algo ajeno a lo que hace la fundación, sino hacemos trabajo unido con terapeutas, porque la liberación no se va a dar si tu base humana está con esta herida, que puede ser un trauma, que puede ser un abuso, que puede ser un trastorno de personalidad. No se va a dar la sanación ni la liberación si la base humana no ha sido sanada. Y esto se hace primero con terapeuta y psicólogo y luego con la oración de liberación. Siguiente. Esta pregunta sobre la vocación es una pregunta delicada. Ahora tú me dices, no, Padre Teo, tú tienes 49 años, tú tienes una fundación, tú tienes un canal YouTube, tú tienes barba con canas, o sea, tú ya eres una persona realizada y esa es tu vocación. Y yo te tengo que decir, yo no sé si Dios me llamó al sacerdocio o no. Y tú dices, Padre, no sea ridículo. Yo te digo, yo no sé si Dios me llamó al sacerdocio o no. Yo me metí al seminario y dije, hasta que me echen. Y no me han echado. ¿Con qué voy? ¿A qué voy con esto? Normalmente, lo primero que uno se debe preguntar es, ¿qué estado de vida me gustaría? ¿Casado o no casado? ¿Y qué dice la naturaleza? La naturaleza dice, no es bueno para el varón que esté solo. O sea, todo el mundo va a decir, pues yo quiero encontrar una compañera o un compañero en la vida. Yo a mis 19 años tenía una muchacha que me gustaba, charlábamos, nunca éramos novios, pero yo me dije, ay, me gusta. Me gustaba. Pero en mi reflexión religiosa, yo me decía, hay un proyecto que yo considero más grande que esto y yo voy a renunciar a esto. Me gustaría mucho seguir este camino, pero hay algo que yo considero más importante. Y esta cosa que yo consideraba más importante era el perdón de los pecados. Yo me decía, hay que perdonar los pecados a la gente. Entonces yo voy a renunciar a esta muchacha que me gusta para poder perdonar los pecados. Porque esta vida dura solo tanto. Pero si la gente se muere sin perdón de los pecados, ¿quién sabe cómo les va? Y ese fue un argumento que resonaba conmigo. Entonces tú te tienes que preguntar, ¿qué estado de vida quieres? Eso es lo fundamental. ¿Tú quieres ser soltero o tú quieres ser casado? Y no me vengas con ese argumento pendejo de siempre. Ay, ¿y qué? ¿Y qué tal si luego me enamoro?
Aquí llevas 15 años de consagrado, todo un cura, todo bien parado, bien peinado, y luego dices, me enamoré. Hermanos, tú no tienes idea de cuántos curas me he encontrado que dicen, yo me enamoré. ¿Y eso te escandaliza? ¿Que un sacerdote se pueda enamorar? Como si nosotros fuéramos inmunes, vacunados contra el enamoramiento. Pero ¿sabes? Hay muchos más casados que después de casarse con fulana, se enamoran de Tiziana. Y hermanos, estos sí que están fregados. Porque si estás casado con Tiziana, no te puedes casar con Merengana. Mientras yo sacerdote, si yo me enamoro de Tiziana, le digo, Santo Padre, resulta que siempre no. Y el Papa dice, bueno, dispensa, pásate, yo me caso con Tiziana y todo en regla y todo según la voluntad de Dios. Si tú te escandalizas porque un sacerdote se enamoró y se casó, todo en regla, el problema es tuyo, porque tú no supiste entender. Conozco a muchos que se han enamorado. Algunos dicen, y siguen. Otros dicen, piden la dispensa y se casan. Santa paz. Lo que no podemos hacer es que estando yo casado con Tiziana, tengo relación íntima con Merengana. Eso no se puede. Y que yo siendo sacerdote viva una relación secreta con otra persona. Eso es lo que no se puede. Lo que importa es ser honesto. El problema no es que se puedan dar crisis en el camino, porque no hay camino sin crisis. Tú que estás casado con tu esposa de 20 años, tienes 3 hijos, ¿y cómo dejaron esos 3 embarazos a tu mujer? Ni siquiera te atreves a decirlo, exacto, así la dejaron. Lo dejaron todo bien alineado. Pezón, ombligo, pezón. Así la dejaron. Todo bien alineado. Ajá. Y tú dices, pues yo quiero una de 20, todo bien paradito. Esta es la mía, está tan decaidita. No quiero. Y pasas por una crisis, pero ella es tu mujer, es la mamá de tus hijos. Sin vergüenzas, pero son tus hijos. Entonces no hay camino sin crisis. Si tú dices, no me meto en el camino de la consagración porque quién sabe si me enamoro, es que tú no sabes cómo funciona la vida. En la vida hay que lanzarse. ¿Y qué tal si voy por allá? Pues prueba, pero me da miedo. Entonces quédate donde estás y muérete de hambre. Pero yo quiero un hot dog, pues cruza la calle, pero si me atropellan, pues entonces muérete de hambre, como popcorn, lo que estás, chicle. Pero no vas a comer un hot dog porque está del otro lado. Cruza la calle, lánzate, prueba, intenta, y eso es lo que te recomiendo. Tú dices, tal vez Dios me quiere como cura, entonces métete al seminario y ya dirá el director del seminario al vicerrector, mira este pendejo que hace aquí. Ya con eso se resolvió el problema, eres inepto, vete, el problema resuelto. No sigas pensando, me hubiera consagrado. No, tú no eres capaz. El estado de vida, elige cuál va a ser tu estado de vida y luego la misma vida te va a poner las herramientas, las oportunidades
para que tú elijas. Porque si tú a los 25 quedaste, pero hermosamente enamorado, y tú dices, ¿será que Dios me llama al sacerdocio? Digo, si Dios te puso una hermosa mujer al lado, pues cásate con ella. ¿Cuál es Si Dios te puso en contacto con un seminario y fuiste allá y tú dices, ¿será que Dios me llama? ¿Y por qué Dios te permitió que fueras al seminario a hacer retiros y conoces y que los monaguillos? Pues pruébele. Ya la misma vida dirá. Conozco un sacerdote que lo conocí en Tucson. Él mide unos 95 centímetros. ¿Qué? Él mide esto. Fue al seminario, primero estudió odontología, después de 11 años de ejercer odontología, se dijo, pero yo quiero algo más. Fue al seminario, lo aceptaron, lo ordenaron. Para decir misa, coloca un banquito y se sube. Y él me dice, yo hago imposición de manos. Y yo en mis adentros, ¿y cómo llegas? Pues la gente se la arrodilla y él se sube al banquito y si llega. Hermano, mide 95 centímetros. Es el sacerdote más pequeño del mundo. Él tiene una condición que técnicamente se llama enanismo. Él tiene todos los órganos, todo perfecto, solo que por su condición genética no se desarrollaron con los tamaños que conocemos. Él me llega a la cadera. Padre, ¿dónde estás? Padre. Casi no queda. Él probó y las circunstancias dijeron que sí. O sea, pruébale. Hermano, no te frenes por el miedo, porque el miedo es lo más estúpido que te puede pasar. Si Superman dice, me da miedo. Pero si tú tienes la capacidad de volar, sí, pero me da miedo. ¿Te acuerdas de la prueba que le hicieron en la Matrix? Le dicen, salta, porque tú puedes volar. Y el tipo por el miedo quedó paralizado y dentro de la Matrix cayó y se estrelló contra el piso. Y todos dijeron, ya ves, nadie puede la primera vez. El lanzarse se tiene que entrenar y se tiene que ensayar. No tengas miedo. Tengo el orgullo de decir que es mi sacerdote amigo. Se dejó entrevistar, lo grabamos, Susana, mi asistente, yo y el padre Raúl, grabamos una entrevista de 45 minutos en mi canal YouTube. ¿Te has suscrito? ¿Tú sabes que hay un mandamiento que dice no mientas? Hermanos, suscríbanse al canal porque mientras ustedes se suscriben a canales que promueven recetas de cocina, chistes mal contados y resúmenes de fútbol, pero no se suscriben a canales católicos, ¿qué católicos somos nosotros? Ahí está el Padre Teo y el Padre Teo solo tiene 160,000 suscritos, mientras PewDiePie tiene 90 millones de suscritos. Y sus videos son de pendejadas. Videojuegos. Las prédicas del Padre Teo, que son para animarte en la fe, 160,000. ¿Por qué no tenemos nosotros 90 millones y PewDiePie 160? Porque ustedes no se ponen las pilas. Permítanme darles una... Ustedes no se ponen las pilas y no se suscriben a los canales católicos. ¿Por qué no se suscriben a los canales de Fray Nelson, del padre Toro? Porque no les interesa. Pero sí se suscribieron al canal de Justin Bieber. La culpa es de ustedes porque no apoyan
iniciativas católicas en internet. Pónganse las pilas. Hermanos, una más y vamos al descanso porque hay que dar misa y hora santa después. Una más. El fenómeno es conocido. Compras pilas chinas y el reloj va pa. Compra buenas pilas. Broma aparte. Cuando en una casa se dan fenómenos sobrenaturales que estorban la paz de la casa, sobre todo se afecta el sistema eléctrico, aparatos se prenden solos, se encienden solos, luces se apagan, se prenden solas, el grifo de agua se abre solo, se cierra solo, el televisor se prende solo, se apaga solo. O sea, mucho tiene que ver con electricidad. Se oyen pasos, se escucha que alguien camina y cuando te asomas no hay nadie. Se escucha que alguien sube las escaleras y tú oyes el paso, tac, tac, y te asomas y no hay nadie. Normalmente esto hace referencia no a demonios, sino a difuntos. Y esto es un problema de discernimiento. Si yo aplico a los difuntos oraciones de liberación, aunque sean tomadas del libro del Padre, no va a funcionar. No va a funcionar. Si yo aplico a los demonios, si son demonios, y yo hago oración para que descansen los difuntos, pues es obvio que no va a funcionar. Lo que siempre debería funcionar es ofrecer Santa Misa, pero tampoco es tan fácil. Lo que hay que hacer es un buen trabajo de discernimiento. Si se oyen pasos, entonces como si fueran presencias humanas, porque el paso dice hay alguien, un ser humano. Normalmente quiere decir que hay un difunto o varios difuntos ahí. Y entonces hagan ustedes memoria. En esta casa alguien falleció los últimos años, alguien murió en esta casa, o alguien que vivía en esta casa falleció en un hospital, en un accidente, pero esta era su casa. Y tú dices, pues aquí vivía un tal Francisco que sí, que se lo llevó un camión, lo atropelló, él vivía aquí. Pero muchas veces esto no se puede saber, porque llegas a arrendar una casa y pues quién sabe qué historia tiene el lugar. Pero no solo que quien haya muerto ahí, sino de quién son los huesos 8 metros debajo del fundamento, porque tu casa fue construida en un cementerio de indígenas de 1400. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Hubo una batalla donde la tribu X peleó con la tribu Z, y aquí pelearon y aquí yacen 25 muertos 8 metros debajo, y son de 1400, y tú ni sabes. ¿Y esas almas qué? Lo mejor que puede pasar a una casa infestada es que se celebre la Santa Misa en esta casa. Pero es muy poco probable que encuentres a un sacerdote dispuesto a celebrar misa en una casa. Celebrar la misa en una casa es como consagrar este lugar a. Así como yo consagro al demonio un lugar, una casa, cometiendo pecados, o sea, celebrando una misa negra, una orgía, cometiendo un asesinato, etc. Este lugar queda como consagrado al demonio por la maldad que se cometía en él. De la misma manera queda santificado el lugar por la Santa Misa que se celebra ahí. Pero es muy poco probable que encuentres un sacerdote que tenga el tiempo, que tenga el permiso y la fe para hacerlo.
Si no lo encuentras, y lo más probable es que no, entonces que el lugar sea santificado por las personas que viven ahí. Pero ahora, si tú vives ahí y te masturbas 3 veces a la semana en esta casa, pues no la vas a santificar. Si en este lugar vives tú y ves porno los sábados y los domingos, no vas a santificar ese lugar viendo porno. Si tú vives allá y eres violento con tu mujer y con tus hijos, no la vas a santificar. Yo estoy hablando de santidad en el lugar. Y eso ya es otro rollo, porque quiero ver quién es capaz de vivir con esta santidad. Entonces, hagan oración por estos difuntos que de una u otra forma se manifiestan en su casa, con pasos, con aparatos que se prenden, sobre todo lo que tiene que ver con electricidad, para que estas almas descansen. Lo mejor es encargar misas. Recuerden, la misa gregoriana. Padre, pero yo no sé quiénes son. Pues entonces, recuerda, encargar misas según tus intenciones. Porque si tú dices, ay señora secretaria, por favor apúntame 5 misas por los espíritus que se manifiestan en mi casa, y ella ¿qué te va a responder? Y con tu espíritu, vete. No te la va a aceptar. Va a decir que eres loco. Entonces tú haces el siguiente truco. Encargas misas por tus intenciones, por las intenciones de Gabriela Gutiérrez, ya con eso. Y Dios sabe cuál es la intención de Gabriela Gutiérrez. Y nadie se escandaliza cuando el Padre lee las intenciones. Y esta misa la ofrecemos por las intenciones de Gabriela Gutiérrez. Todos dicen, y nadie se escandaliza. Por los espíritus que se manifiestan en casa. ¿Qué? Pues claro que hasta el cura se va a asustar con eso. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.